Hola gente, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mayra, bienvenidos a este canal Mayra Brazos de Luz. La verdad es que estoy muy contenta. Antes que empezar, pues quiero darles muchísimo las gracias por los comentarios, lo que me han escrito respecto a las lecturas de tarot que he publicado de manera reciente a petición de mis guías. Y han tenido una recepción muy buena, pero más allá de ello, me alegra muchísimo que como parte de lo que me han dejado saber, pues les ha ayudado a muchas personas a entender algunos procesos mejores, a identificar cosas que ya están dentro y que solamente las estamos haciendo conscientes, que es pues una parte de la tarea, ¿no? Que se busca con este tipo de herramientas. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por la acogida que ha tenido estas lecturas. Y bueno, nos falta una lectura que posiblemente la hagamos mañana para publicar, quizás para publicación inmediata, y si no, bueno, será siguiente semana y tal vez en inicios de la semana. No sé, estoy involucrada con algunas actividades que a veces no me permiten tener pues no sé, cuadrar un poco el tiempo con la agenda, pero bueno, hoy sí quise darme esta oportunidad de platicar con ustedes porque no hay plazo que no se cumpla, ni cita que no se dé. También mis guías me habían estado pidiendo, y de hecho lo dejé ver ahí en mis redes, en algunos reels o en las historias, en donde me pedían hablar del amor y que yo de verdad que le preguntaba a mis guías quién soy yo para hablar del amor. Y de hecho es el título que este video seguramente tendrá, ya lo platicaremos con nuestros guías, pero yo insistiré en que así se llame porque de verdad que esto no se sienta como tirarle línea a alguien, esto es simplemente, sí parte obviamente de los ni siquiera quiero llamarle conceptos porque no, todo esto se ha ido modificando a lo largo, muchísimo a lo largo de todo el año pasado, si no es que más o menos, eh, pues sí, un poco más de un año y medio quizás, pero no, bueno, yo creo que ya más por todos los meses que han transcurrido y que esto se ha ido modificando, ¿no? Y todo esto que crea una sensación, eh, porque ni siquiera quiero llamarle una idea, ¿no? Porque eso sería como encajonar y, y para lo que he venido experimentando, pues no podría meterlo o encajonarlo o que fuera como parte de un cliché, porque el amor es tan amplio y yo creo que hay tantos conceptos de amor como personas existan, pero además tenemos a todos nuestros hermanitos animales, eh, que tienen obviamente su expresión del amor, y casi quisiera decir yo que es como una expresión, tal cual yo retomé como de ellos esto, ellos tienen expresiones de amor, no conceptos de amor. Entonces, básicamente como que quiero más bien estar más cerca de esto del amor como una expresión. Y es por eso, porque nosotros tenemos como um, conceptos de amor más que quizás expresiones, y depende con quién. Y era lo que yo platicaba con mis guías verdaderos, ¿quién soy yo para hablar de amor cuando evidentemente pues todos tenemos nuestra forma de concebirlo, pero además pues los momentos en donde quizás no hemos sido esa expresión más
ni la más clara, ni la más profunda, ni la más suave, o, o mm, en qué punto podemos saber que sí lo hemos sido, pues solo respecto a lo que las otras personas que están frente a ti, con quienes tú tienes estas expresiones de amor, pueden decirte, ¿no? O más bien, ¿qué recibes a cambio de estas expresiones que tú tienes de amor, ah, el cómo te muestras en amor ante el otro? Yo quiero contarles muy brevemente, porque esto en cómo vas construyéndolo, pues tiene que ver con tus conceptos o cómo vas construyendo esos conceptos en tu niñez, por supuesto. Ya vamos a hablar de esto. La verdad es que no quiero que se alargue mucho este video porque, bueno, hay cosas que tengo todavía que realizar durante este día y estamos realizando unas oraciones a las 5 de la mañana, entonces también no quiero terminar mi día muy tarde. Otra cosa que quiero decirles y les ofrezco una disculpa de antemano es que tal vez mi voz se escuche más alta o más baja. He estado haciendo algunas activaciones con un muy hermoso grupo y mi sentido del oído digamos, ha aumentado de alguna manera después de estas activaciones y a veces escucho mucho cómo reverbera, como si supiera perfectamente dónde está rebotando mi voz y a veces subo mucho o bajo mucho, depende de cómo esté modulándose. Siento como que se está modulando, pero definitivamente se ha aumentado. Eh, ya me había pasado desde octubre del año pasado en el que participé en una actividad. Después de esta actividad escuchaba bastante profundos los sonidos, pero ahora con estas activaciones, esto, como si lo anterior hubiera sido una preparación, ahora lo tengo como muy presente y de manera constante, el que esté bastante aumentado y a veces los sonidos están un poco fuertes o tienen una especie como de reverberación. Entonces, a veces tiendo a subir un poco la voz o bajarla. Entonces, les ofrezco una disculpa. Mi sentido del olfato también se ha visto bastante aumentado. Eh, de verdad, a veces no podrían creer lo que el sentido del olfato puede alcanzar con estas activaciones que hicimos. Está bastante activo también el sentido del olfato. Y los ojos también está como ampliado el campo de visión también, es muy interesante. Y a veces de repente en alguno de mis ojos depende, ese, son como unas especie de solarizaciones que se ve sin que haya sol, por supuesto, ¿no? En las parte del rabillo del ojo, en ambos ojos, sin que sean las famosas moscas volantes y todo esto que tienen que ver completamente con otra cosa. Entonces, sí, es muy interesante lo que ha estado pasando con estas activaciones. Pero bueno, más allá de todo esto, que es lo que yo he sentido también que ha estado pasando, de verdad. De hecho, había gente que me había comentado que por qué no estaba haciendo mis videos del mes de manera normal como lo veníamos haciendo. Pues la verdad es que también estábamos trabajando varias situaciones y una de ellas muy importante pues es también los sentidos, ¿no? El cómo precisamente vamos construyendo eh, significados, ¿no? Expresiones y cómo esto impacta nuestras emociones a través de las sensaciones que tenemos por los órganos de los sentidos y cómo esto se combina con nuestro sistema endocrino. Entonces, ha sido algo muy importante lo que he estado involucrada y también, pues, en mucha introspección con mis guías. eh,
con uno de los temas, entre los muchos temas que hemos estado platicando, pues uno de estos es el del amor, ¿no? Y que literalmente desde el año pasado me decían, tienes que hablar de esto. ¿Quién soy yo para hablar de amor? Y vamos a abordarlo como una expresión más que otra situación. Lo que les quería platicar es cuando yo estaba bastante pequeña, y justo donde estás construyendo todos estos conceptos acerca de la vida, ¿no? Y que los aprendes de tu entorno y principalmente de tus padres y de tu familia, ¿no? En donde este concepto definitivamente es algo que aprendes de ellos. Acordémonos que entre el vientre de mamá y más o menos los 7 años, pues absorbes como esponjita y no filtras básicamente, no hay forma de que filtres, entonces la información llega y después a los 9 años sufres otro cambio interesante del que vamos a hablar, eh, en donde prácticamente, como hoy lo estábamos comentando con una persona, es como pierdes la inocencia, básicamente, deja de haber magia en ciertos sentidos. Y más o menos, me parece a mí, fue una época en la que yo estaba niña, ya empezando a ser adolescente. Había una serie de televisión, seguramente no los más jóvenes van a recordar esta serie de televisión, que a mí me gustaba muchísimo, que se llamaba La Bella y la Bestia y que la protagonizaban, para los que seguramente recordarán esta serie, la protagonizaron Linda Hamilton, la Sarah Connor de Terminator, ¿no? Y la protagonizaba Ron Perlman, que ahorita lo que se me viene a la mente, creo que hizo esta película de Hellboy, y los dos excelentes artistas, unos actores extraordinarios. Pero bueno, esta era una serie eh, que parecía de un poco de fantasía, si ustedes quieren, para lo que en general se convirtió, digamos, las series que se veían en televisión en ese momento. Tenía un concepto bastante romantizado de algunas situaciones, pero yo quisiera referirme, el vínculo, por supuesto, que se desarrolla entre los protagonistas, en este caso, Catherine y Vincent, según me acuerdo, eh, fue algo que empezó a hablar de lo que hoy es bastante aceptado que existe, pero que en ese tiempo quiero pensar que muchas personas no entendieron la serie en ese sentido. Parecía, para muchas personas nos parecía algo mágico de lo que estaban hablando, pero lo que quiero decirles es que nos parecía a algunas personas que lo que estaban queriendo expresar ahí de esa manera, los conceptos que querían mostrar ahí, algo dentro de uno sabía que era totalmente posible y que sí existía, sí existía y sí se sentía como magia de alguna manera. Nos hablaban de la parte de la empatía, ¿no? De un amor mucho más de quinta dimensión, si ustedes quieren, un concepto mucho más de amor incondicional. Por supuesto, no quisiera decir que amor crístico, esto era quizás impensable decir en ese momento, pero un amor en altísima vibración. Y recuerdo mucho un capítulo en donde ella se va de viaje, ella era una abogada que se dedicaba a ciertas situaciones con un poquito de riesgo.
y de alguna manera intentan atacarla, pero ella está a muchos kilómetros de Nueva York, que es donde se realiza o tenía lugar se realizó esta historia, tenía su enclave ahí en Nueva York. Y Vincent, de alguna manera, empieza a sentir cómo el peligro empieza a rodear a la protagonista, Catherine, y de alguna manera empieza a pulsarle, ¿no? Su preocupación, el decir como cuidado, ¿no? Y logra de alguna manera ponerla en alerta para que ella logre defenderse de este ataque que iba a tener. Y de hecho, inicialmente la serie empieza donde ella como abogada tiene un caso y obviamente los que estaban, digamos, la contraparte en este sentido, se la cortan de la cara, ¿no? Y la dejan tirada, la golpean, la cortan de la cara y la dejan ahí en un callejón y es como Vincent la encuentra y la lleva a un lugar que estaba en la parte escondida de Nueva York, pero no arriba, literalmente en unos túneles en Nueva York, que sabemos que hay cosas perdidas, estaciones completas de metro, se sabe que en Nueva York existen y que están completamente abandonadas, pero esto no tenía que ver con historias de metro, casi casi se sentían como ciudades intraterrenas o como una ciudad intraterrena con un manejo muy distinto de lo que se podía ver en superficie. Entonces él la rescata, se la lleva y la logra curar, y le ayuda a sanarse de todas sus heridas, de tal forma que había un concepto en donde manejaban una alquimia muy interesante ahí dentro de esta especie de ciudad intraterrena y le dejan el rostro limpio. Pero en sí, o sea, lo que yo quiero decirles es que en qué estaba, digamos, lo interesante en este sentido, la magia que había en este sentido, en esta relación, si lo queremos decir, entre ambos protagonistas. Vincent era el producto de un experimento genético que había salido mal, si quieren decirlo, y dentro de su fisionomía tenía rasgos de un felino, ¿no? De un león. Entonces, perdón, mi ojo, que estoy viendo, tengo la solarización un poquito activa de este lado, o esta imagen. Eh, entonces, es muy alto, de hecho, Ron Perlman, esta persona que interpretó a Vincent, es de hecho muy alto. Linda Hamilton es bastante más bajita que él, pero hubo una química excelente entre los actores y se notaba, llevaron la historia muy bien, quiero decirles, pero sí se notaba la unión, una unión prácticamente a nivel álmica que tenían ellos. Y donde se manejaba la empatía, ¿no? La empatía y la telepatía, ¿no? Estos conceptos que definitivamente para mí fue algo sabían seguramente ya los gringos que estaba sucediendo, ¿no? En este sentido, seguramente estaban experimentando con algunas cosas y fueron deslizando un poquito para ver cómo la gente, ahora si lo ves a la distancia, creo que fueron deslizando un poquito estos conceptos. Para mí fue una serie bastante adelantada a su tiempo al hablar de las ciudades intraterrenas, por supuesto, ¿no? De esto ya hablaremos más adelante, porque si las cosas se desarrollan, eh, no quisiera hablar mucho de esto, pero vamos a ver muchas situaciones respecto a las ciudades intraterrenas, pero de alguna manera en ese tiempo era un concepto como de aislarte, ¿no?
aislarte del mundo externo ante una sociedad y ante pues gobernantes con conceptos en donde no privaba un amor y una forma de entendimiento que va mucho más allá de las reglas que te pueda poner la política, la sociedad, la religión, que está una sociedad basada en amor, ¿no? En amor y en respeto. Y esto era un concepto pues bastante novedoso, ¿no? Era de alguna manera una crítica al sistema, pero más allá de ello, era hablar de cómo te aíslas para que el, el resto, ¿no? De los conceptos sociales no permearan, ¿no? E incluso había ya, de alguna manera, esta ciudad intraterrena tenía tanto tiempo que ya niños habían nacido ahí dentro, ¿sí? O sea, ya no conocían la vida del exterior, para que de alguna manera todos estos paradigmas y todos estos dogmas que rodeaban a la sociedad de ese tiempo no contaminaran a estas personas. Y por supuesto, mucho menos a los niños que habían nacido. Entonces, Vincent había sido criado en esta ciudad intraterrena y que es a donde llevan a esta protagonista y ella empieza a conocer en el tiempo en que está recuperándose de sus heridas, empieza a conocer un nivel de amor muy distinto. Ella tenía una vida normal, por supuesto, como una abogada exitosa, y empiezan a cambiar todos sus conceptos acerca del amor, pero sobre todo tiene una conexión increíblemente fuerte que va más allá de lo que pudiéramos conocer como el amor de compañero romántico de vida que normalmente pues nos dejamos vivir, ¿no? En esta tercera dimensión. Hablaba de conceptos muy elevados del amor, ¿sí? Sin dejar de ser algo que se tenía que expresar en una tercera dimensión, ¿sí? Eh, una serie de verdad adelantada a su época por los conceptos del amor que manejaba, pero más allá de los conceptos de las expresiones de amor que ahí había, perdón, en cuanto a comunidad, en cuanto a sociedad, cómo se construía una sociedad, pero sobre todo cómo se construía un amor con una muy alta vibración, en donde se manejaban muchos conceptos que ahora son mucho más aceptados, por supuesto, a nivel espiritual e incluso a nivel científico, ¿no? Como el concepto que era impensable, ¿no? De la parte de la empatía, de la telepatía y de una expresión de amor que va más allá de la propia satisfacción, ¿no? De llenar huecos y conceptos en las personas eh, y de llenar vacíos dentro de las personas, ¿sí? En este sentido me parecía que expresaba muchas cosas que yo no estaba viendo a mi alrededor. Yo, siendo pequeña, francamente se los quiero decir, pero sabía perfectamente que lo que estaba sucediendo ahí en esa serie, que obviamente no le gustó a muchas personas y porque parecía muy de fantasía, ¿sí? Hoy tiene, si la vemos a la distancia, tiene conceptos que son perfectamente aceptados actualmente, ¿sí? Digamos que ya no se discuten mucho en cómo cuánticamente nos entrelazamos y no quiero abundar mucho sobre el tema porque obviamente cada quien tiene la información, ¿no? Es como la quiera manejar, pero que en el campo que somos todos y en esa interacción, obviamente cuando hay lazos que van mucho más allá de una, eh, eh, vamos a ponerlo, a lo mejor de un encuentro de una otra persona en un momento, cuando hay una convivencia
cotidiana, donde ya hay sentimientos, donde hay sensaciones y donde hay una expresión de amor, con el concepto que cada quien lo entienda, obviamente la energía viaja, la energía se encuentra con quien se tiene que encontrar. Así que eso nada más como un primer concepto que yo le decía a mis guías, que obviamente las primeras expresiones de amor las aprendes de tus seres más cercanos y como las quieras entender, ¿no? Como las introyectes y luego las expreses. Pero algo a mí me decía que ahí había conceptos que, que son perfectamente compatibles con lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, siempre uno crece, ¿no? Y en teoría, la realidad, la Matrix, esta 3D, como estamos encarnados o como ustedes quieran llamarlo, pues te confronta, ¿no? Con esos conceptos de realidad, y más que confrontarte con la realidad, esto que yo estaba viendo y que sabía que podía ser real en un sentido, ¿no? Eh, Incluso el concepto de almas gemelas, por ejemplo. Entre ellos, entre estos protagonistas, mucho se manejaba este concepto de alma gemela. Jamás lo mencionaron así, ¿no? Jamás lo mencionaron así. Pero vas creciendo y te vas dando cuenta que el vínculo que tenían y que ahora, pues esto es un concepto, ¿no? Las almas gemelas son un concepto aceptado, de alguna manera. Entonces, en ese sentido, pues fue algo adelantado a su tiempo, pero te confronta esa idea de amor, ¿no? Obviamente se confronta con la realidad, ¿no? Y está uno, obviamente, en crecimiento y en formación y vas aprendiendo las expresiones de amor, cómo se dan en tu familia y lo que se entiende de amor cuando empiezas a tener el primer novio y obviamente que los amigos y amigas se vuelven un referente, por supuesto, donde sientes que, bueno, son verdaderamente una familia, ¿no? Y donde hay expresiones de amor muy profundas, ¿no? En donde verdaderamente a veces sientes como si fuera un refugio, a veces son, las sientes más familia, ¿no? A esos amigos que que a tu propia familia de sangre, ¿no? En donde muchas veces sientes que no tienes referente, que hay rechazo, que eres incomprendido, en donde a veces hay tragedias fuertes, ¿no? Que te hacen sentir que no tienes un lugar, una presencia o que eres demasiado presionado para convertirte en el ejemplo de alguien y simplemente pues muchas veces esos amigos o amigas suplen, ¿no? Las funciones a veces de esa familia, papá, mamá incluso, ¿no? De esos que se sienten más hermanos que tus propios hermanos y bueno, no se diga cuando la persona con la que decides entablar una relación romántica, pues empieza a llenar esos vacíos, ¿no? Que traes desde el origen, desde la cuna, desde tu propia casa, desde la familia. Eh, entonces, vas construyendo conceptos, ¿no? Te encajonan en cómo te van diciendo la sociedad, la iglesia, la familia, ¿no? E incluso la economía. ¿Cómo debes de concebir el amor? ¿No? Alejándote quizás del concepto que tú tengas de amor, ¿no? O hasta qué profundidad pudiera tener esa expresión de amor
cómo sería tu estilo, ¿no? Sin pensar que vas muchas veces a perder casi, casi tu existencia completa cuando esas personas desaparecen de tu vida, ¿no? Cuando son los primeros novios que, bueno, sientes que el mundo se acaba, ¿no? O cuando vas a dejar de ver a esos amigos que quieres tanto porque te cambiabas de casa. Bueno, era una cosa que seguramente a donde llegabas a veces era complicado establecer las nuevas relaciones con nuevos amigos y no se diga si la relación en casa era complicada, donde no había comunicación, por ejemplo, ¿no? O aunque de alguna manera pues se tendían unos ciertos puentes para poder platicar lo que te estaba pasando internamente, a veces la respuesta no era lo mejor posible, ¿no? Y eso aún Ale, cuando además hay pérdidas físicas de familiares, por ejemplo, que si se moría el abuelito, la abuelita, o llegaba a faltar algún papá o miembro de la familia, eso dejaba a las familias incompletas. Y entonces de todo esto más todo lo que rodea, ¿no? Incluso, como les decía, la economía, ¿no? Es decir, demuéstrale a la persona cuánto la quieres en función de cuánto gastes en ella, qué le regalas, eso también te está diciendo algo, ¿no? No es lo mismo regalar una plancha a regalar por supuesto, un anillo, ¿no? Eh, en fin, ¿qué te decía el hecho de que te regalaran algo, ¿no? Que no tenía nada que ver contigo, por ejemplo, ¿no? Y en fin, la iglesia, pues no se diga, ¿no? En general, no vamos a etiquetar, la religión también, ¿cierto? El cómo tenía que ser el amor, ¿no? E incluso vamos un poco más allá, el amor hacia lo más alto, a lo que debe de ser lo más alto, ¿no? A todas las figuras, ¿no? Eh, eh, los santos, las vírgenes, eh, ángeles y arcángeles, cuando, bueno, en ciertas religiones ni siquiera se maneja esto, pero incluso encajonar a Dios dentro de un concepto y tener que querer a un Dios que a veces era terrorífico, ¿no? Que a veces se concebía como un Dios castigador, ¿no? Y que no se sentía como alguien con quien pudieras ir caminando, ¿no? De todo esto, ¿no? Y la educación, pues con quién te tenías que casar, la presión social, tienes que casarte con quien te convenga, ¿no? Y la presión, ya saben, aquí en México, que si la mamá no quiere a la nuera y que si el papá dice que el yerno es, etcétera, ¿no? Encajonándonos cada vez en conceptos que a la larga construyen nuestra idea del amor, ¿no? Y entonces tenemos sensaciones y sucesos que nos van reforzando nuestra idea de amor, en- también en función de lo que hayamos hecho, el constructo que haya del amor dentro de nosotros. Y por eso yo decía, pues es que depende, o sea, hay tantos conceptos de amor como humanos haya. ¿Quién soy yo para hablar de amor? O sea, ¿por qué tendría que ser algo que yo tuviera que expresar, ¿no? Cuando, pues cada quien tiene sus propias historias, ¿no? Respecto al amor. Y tan profundo, tan superficial como cada quien lo haya querido vivir en su vida, eh, casándote o no casándote, solo junto con la persona, sin establecer un contrato como tal, casado solamente por el civil y no por la iglesia, todo en teoría indica algo respecto a tu concepto de amor, pero que está construido de todo lo demás. Realmente, ¿cuál es tu concepto de amor? ¿No? Y sobre todo, ¿qué dentro de ti está significando
el amor en sí. Y es muy interesante en ese sentido cuando tú te preguntas en realidad cuál es, cuál es tu idea que has tenido acerca del amor y cuál sería tu expresión real del amor desde ti, desde literalmente tu mente que se entrega a los conceptos que no puedes soltar, ¿no? Y que muy pocas veces en realidad solemos ir al corazón, ¿no? Para saber exactamente cuáles son las sensaciones que te están llevando a tener ese concepto, pero más allá de ello, ¿cómo te podrías dejar experimentar el amor en una expresión más propia? ¿Sí? E incluso que vaya más allá, porque, por ejemplo, donde fue muy novedoso este concepto en esta serie que les comento de La Bella y la Bestia, en donde habría una expresión de amor hacia el colectivo. En ese tiempo les aseguro que del colectivo no se hablaba cuando esa serie estaba de moda. Entonces, el hablar del amor de la comunidad y una crítica al sistema en ese sentido fue absolutamente llamativo para mí, ¿no? Cuando hoy, por ejemplo, en este año, con Vibración 9, de lo que hablamos, sin duda alguna, es del colectivo, ¿no? Del colectivo. Y es un año además de cierre de ciclos, ¿sí? Y sobre todo de cosas tóxicas que estamos sabiendo que no están para nuestro más alto bien, ¿no? Y el poder cerrar más allá de la costumbre, la pena, la culpa, el poder cerrar esos ciclos con amigos, con tu compañero, compañera romántica de vida e incluso a veces con la familia con la que te tienes que distanciar un poco, ¿no? Hace unos días apenas que estuve dando terapias bastantes días ahí en Toluca, eh, les mando un saludo y un beso. Sé que muchos de ellos forman parte del canal, se los agradezco mucho. Les mando un beso y un abrazo porque me recibieron muy bien y tuvimos muy buenos resultados. Pero una persona que atendí eh, eh, con una relación muy tóxica con la familia. Entonces, hay veces que tienes que hacer una distancia, ¿sí? Con la familia para saber exactamente quién eres, incluso más allá de esa toxicidad que se da, ¿no? A veces en la familia, en donde se supone que más te quieren, ¿no? O deberían de quererte, pero ahora bien, nuestro concepto del amor, lo que queremos del amor, lo que buscamos en el amor, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Porque podemos decir de muchas maneras que la vida ha sido agresiva con nosotros respecto a este tema específico, en la familia, con los amigos, eh, respecto a Dios, ¿no? Incluso. Y de alguna manera estamos buscando qué respecto al amor. Y esa a veces no es una pregunta de fácil respuesta. Y hay veces que ni siquiera nos la hacemos, pero sí a veces vamos a relaciones en donde no sabemos muy bien qué está pasando, porque a veces no funcionan, porque hay veces que hay abuso de una parte y la otra se convierte como en víctima, porque a veces nos recargamos o somos, convertimos a esa persona en vez de tener ese vínculo con una expresión sana.
se convierte en una especie como de muleta, ¿no? En la que nos recargamos, pero en donde quizás no hay un sentimiento tan profundo, eh, o donde esa persona nos tiene cooptados, ¿no? Y donde sentimos que no hay en sí un avance y que ni siquiera el amor evoluciona en ese sentido, ¿no? Eh, no aflora, o sea, ¿dónde te espejeaste para decir que esta relación se dé, ¿no? Que satisfizo a lo mejor el momento nada más y después no hubo entendimiento cual ninguno, ¿no? Y que en ese momento fue como, junto mi herida con la tuya, sentimos que nos entendemos, pero a lo largo del tiempo, resulta que pues al parecer ya no hay tanto entendimiento, ¿no? En donde muchas veces, por ejemplo, y ahí se los quiero decir de manera interesante, cuando en una meditación con un grupo, en donde incluso nos hacen en ese momento quitarnos de una densidad que incluso fue dolorosa en el cuerpo para poder ver parte de la nueva humanidad, ¿no? Con esta vibración mucho más alta, había relaciones con diferencias importantes y notables, culturales, ¿no? De edad, ¿no? Religiosas, que lograban reconciliar estos conceptos, ¿sí? ¿Qué tanta diferencia? Yo les podría decir casi, casi como si juntáramos un judío con un episcopaliano, ¿no? Con diferencias de edades de 20 años y sobre todo, por ejemplo, ¿no? Donde hay mucho ataque, sobre todo, quizás no haya tanto ataque, y esto es todo un cliché, ¿no? Donde a lo mejor hay una cierta crítica, ¿no? Cuando un hombre es más grande que una mujer en la que se encuentra en relación, pero de alguna manera dicen, bueno, pues es hombre, ¿no? Pero del otro lado, en donde sí casi es un estigma, es cuando la mujer le lleva, no sé, 20 años al hombre. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy importante. Todo lo que logré ver cuando nos abren esta parte de ver la nueva humanidad y los bebés que van a nacer de esas uniones en donde las cosas parecen irreconciliables y que la expresión del amor lo reconcilian, esos bebés son los que van a llevar adelante esta humanidad, ¿sí? Que, que hoy somos los pioneros, ¿no? Somos los pioneros sin duda alguna, estamos abriendo el camino, ¿no? Para estas nuevas expresiones de amor más alto. Entonces, en este sentido, he estado teniendo en mis meditaciones, mucho en las meditaciones, se me aparecía un águila, ¿sí? Y justo el águila que es endémica de aquí de esta región, el águila mexicana, ¿sí? Todavía estoy dilucidando un poquito ese concepto porque justo mexicana, pero eso tiene que ver con otro tema, pero el cuerpo en alto de esta águila, bastante tiempo tengo de tener esta visión en mis meditaciones y yo le pedí al Gran Padre que por favor me explicara a qué se refería esta águila con visión muy amplia del campo, ¿no? Que puede ver the big picture, puede ver la gran fotografía, ¿no? O la gran pintura, como lo quieran ver, el gran escenario, está muy alto, ¿no? Y puede tener dominio de ello. Y me lo conectan justo con me empezaron a decir, ten presente esta visión
para cuando vayas a hacer el video del amor, ¿no? Y entonces ya hasta hace rato que estaba yo viendo unas cuestiones, baja a mí esta información y es por eso que quise hacer el día de hoy este video, en donde me dicen, el águila es magnífica, ¿no? El águila tiene una visión de campo importante, amplia, ¿no? Y tiene una agudeza y se ve determinación, un entendimiento, una inteligencia, sabe exactamente cómo y por dónde irse, ¿no? Pero justo el águila, aunque esté en lo más alto, y me hablaban de la mente, ¿no? Hasta el águila más fregona, ¿no? La más poderosa, con la mejor visión de campo que haya, tiene que bajar aquí y aterrizar para dar una expresión, ¿sí? Su papel es importante, así como el de cada uno de nosotros. Entonces, nuestro concepto del amor es justamente ese concepto que está en la mente, ¿sí? Pero tal cual el águila, tenemos que en algún momento bajar y experimentarlo dentro de esta 3D, ¿no? De tal forma que verdaderamente la mente baje al corazón, ¿no? Y soltemos, soltemos el concepto y empecemos a construir nuestra expresión de amor desde nosotros, sin los paradigmas, sin los dogmas, sin sufrir lo del ancestro, ¿sí? Aunque quieras mucho a tus ancestros, ¿sí? Y yo les quiero contar de manera muy importante cuánto los ancestros pueden influir de tal forma que construyen, ¿no? Mujeres u hombres, ¿no? Dentro de un clan determinado, dentro de tu clan o el tuyo, ¿no? Del que sea, pueden construir las relaciones dentro de sus propias familias y que fue información que fue saltando de generación en generación y que hay que hacer que esta información salga para poder superarla, hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Y ya les platicaré en otro video, quizás haga un reel chiquito, pero todas las historias que, como parte de parejas, ¿no? De compañeros románticos de vida, ¿no? Esposos, esposas, juntados, como sea la situación, ¿no? Hermanos, hermanas. Se daban unas ciertas situaciones de abuso en todos los sentidos, porque el abuso no solo es físico, y ya sabemos a qué me refiero, ¿no? Económico, verbal, ¿no? Y un día antes de mi cumpleaños, que acaba de ser recientemente, hice un ejercicio precisamente para ayudar a liberar al clan de esa parte y también, bueno, por supuesto, liberándolos y liberándome de esta parte. Justo al otro día de cuando fue justo mi cumpleaños, empecé a sangrar de la nariz, de mi fosa izquierda. Y pasa un día, pasó otro día y me di cuenta que esto ya no era una cuestión normal. Incluso me rastré, obviamente, ustedes saben que yo soy terapeuta holística, integrativa. Me chequé pares biomagnéticos, vi síndromes de medicina tradicional china, me puse acupuntura, me masé, etcétera, ¿no? Incluso homeopatía, todo lo que tenía yo a mi alcance. Y resulta ser que esto, yo ya tenía miedo de sonarme la nariz, porque inmediatamente, y no salía una gotita, seguramente era un vasito irritado, ¿no? Pero efectivamente me estaba diciendo varias cosas, ¿no? Independientemente, que si es del lado femenino, bueno, etcétera. Que si es el lado femenino de ambos clanes o solo el de mamá, etcétera, ¿no? También me rastré emociones al respecto. Pero
respecto sobre todo a relaciones de compañero romántico de vida, me di cuenta que había que dejar salir a la familia, ¿no? Que la familia buscaba esa liberación también. Y entonces quiero decirles, ¿qué tan profundo se puede ir y tan atrás en tu propio clan para conceptos de amor presentes, ¿no? Y no se diga cómo estás emulando a papá y a mamá en tus conceptos del amor, más que en tus expresiones. Quiero que sepan que ya hablando con mis guías y conectándome con mi clan, dije, bueno, ¿cuánto va a durar esto? ¿Ok? Fueron 11 días, ¿no? En que tuve que, sobre todo, por supuesto, por las mañanas, dejar salir esto, ¿sí? Y dije, es la última vez que permito en mi biología una expresión tan fuerte en este sentido, porque me elijo también soberana, ¿no? De crear mi propia historia, de crear mi propia expresión del amor, ¿no? Sin decir que obviamente llevas la sangre de tus ancestros, pero también me elijo como una soberana hija crística, con magia dentro suya, con alquimia dentro suya, con Dios dentro suyo, para hacer su propia expresión de amor, ¿no? Más allá de la historia de tus propios ancestros. Entonces, y a lo que voy es esto, la expresión propia del amor en construcción. Hay que bajar, cual el águila tiene que bajar a comer, el águila tiene que bajar a descansar, ¿no? El águila tiene que bajar y si ya tiene sus avechuchos, sus aguilitas, bueno, tiene que bajar a esto, ¿no? Y el cómo estemos mentales en este sentido nos está a veces, la mayoría de las veces, perjudicando respecto a lo que queremos realmente expresar del amor, a lo que en esencia nosotros seríamos de expresión del amor. Y les recuerdo, hace rato que hablaba, a los 9 años donde perdemos la inocencia en ese sentido, es donde nos empezamos a volver mentales, muy mentales sobre todo respecto a esto. ¿Y qué queremos llenar? Porque casi siempre son huecos lo que queremos llenar, ¿no? El vacío que se siente, la ansiedad que nos causa, ¿no? El aventurarnos cuando realmente tenemos a lo mejor un amor de otra dimensión, ¿sí? Claro, estamos encarnándonos en esta 3D y por supuesto que tiene que ver el físico, para eso está hecho, pero también sabemos que el sistema glandular es algo de lo que nos tiene más atado a esta tercera dimensión. Entonces, ¿a qué le estamos respondiendo cuando estamos mentales respecto al amor? ¿No? Y de hecho, los ejercicios que voy a empezar desde mañana, algunos ejercicios, y de hecho estoy haciendo oración a las 5 de la mañana que le estaba platicando, es para justamente que se haga esa conexión definitiva de mente con el corazón, donde siempre les he dicho en mis videos que está la verdadera inteligencia. Entonces, yo de verdad, de corazón, conecten porque hay que ir tan atrás como con ese niño interior, en donde quizás perdimos esa inocencia, ¿sí? En donde quizás vimos un concepto del amor diferente, ¿no? Y que sabíamos dentro de nuestro interior que eso era cierto, que nos gritaba dentro de nuestro interior que eso era cierto, ¿no? Pero entonces viene esta parte en donde si no nos quieren como nosotros queremos que nos quieran, si no somos absolutamente necesarios, tenemos que hacernos necesarios a las personas para
estarnos autovalidando y entonces sabremos que somos valiosos y que la gente nos quiere solo en función de que nos hacemos necesarios para esas personas y que si no estamos así en ese sentido, entonces hacemos berrinche y no nos quieren como nosotros queremos, ¿sí? Y entonces nos volvemos también personas que nos victimizamos porque no nos quieren como nosotros queremos. Y yo no estoy justificando ni traiciones ni nada, ¿no? Pero en un equilibrio hay que ver también qué nosotros, o sea, qué estamos satisfaciendo a través de la pareja que está frente a nosotros, que va más allá de esa expresión pura del amor, ¿sí? En donde pues somos las víctimas, pero también los depredadores, ¿sí? Y el que diga que no es un hipócrita, porque también hemos sido depredadores, ¿sí? Pero reconocer esto y traer justo, porque ya hablaremos de esto, el traer justo también esa oscuridad te hará entre tu luz y tu obscuridad, se podrá hacer el balance y el equilibrio suficiente para volverte un ser trinito, ¿sí? Ya platicaremos después de eso. Simplemente este video quiero dedicarlo en dos partes y con esto me despido. Una a mi madre, que pasó por un proceso duro, ¿no? Y que gracias a Dios está con nosotros. Decirle que te amo, ma. Perdón. Y se me hizo en este momento más fuertes. Pero bueno, le dedico este video. Te amo mucho, ma. Y también quiero dedicarlo fuera de la victimez, fuera de mis necesidades, ¿no? Quiero dedicar este video de manera muy importante a esas personas, ¿no? A quienes en este momento, aquí y ahora, libero de todas las expectativas, de los huecos, ¿no? De mi concepto, ¿no? De amor, más allá de su expresión más pura, ¿no? En donde quizás yo no pude responder a eso, tampoco a sus conceptos de amor, pero hoy, más allá de los conceptos que tuvieran, hoy me hago responsable de, de que este concepto de amor está buscando realmente dejar de ser un concepto para ser una expresión equilibrada y pura, y estoy contenta por ello, ¿no? Así que los libero de mi expectativa, los libero de mis vacíos, los libero de mis traumas, los libero, ¿no? De que ellos tuvieran que llenar algo dentro de mí, ¿sí? Claro, por supuesto, yo sí di todo de mí también. Desde el punto de vista del dogma, del arquetipo, del cliché, ¿no? Del concepto, siempre sí hubo una intención de dar lo mejor, eso sí, pero también me hago responsable de lo otro, ¿no? Y a partir de aquí corto con eso, ¿no? Para dejarme construir, y en eso he estado trabajando en los últimos tiempos de manera muy profunda y muy honesta para ir hacia adelante, ¿no? En una expresión en donde esté conectada, ¿no? En donde pueda haber algo virtuoso, ¿sí? Elevado,
pero que toca la tierra, ¿sí? Y en esa unión, la expresión que yo estoy construyendo dentro de mí me está dejando un aprendizaje maravilloso. Así que, bueno, en esta expresión de amor, los quiero mucho, les envío besos y si estás llegando hasta este punto del video, te lo agradezco por el favor de tu atención y te envío abrazos de luz. Bye.